Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Hablamos sobre la informalidad y cómo esto está afectando en el sector de la construcción y la vivienda. Nos fuimos a la pausa y usted tocaba un tema importante. Los sindicatos ya están más concientizados de este problema porque también las centrales obreras están perdiendo recursos, afiliados, seguro social. Definitivamente, como les comento, tenemos 4 sesiones de estar reuniéndonos, ¿verdad? Y hasta el momento creo que ha sido una madurez de parte de ellos, no se ha tocado el tema del salario. Creo que ahorita lo que estamos enfocando es ver cómo la informalidad nos está afectando a ambos, ¿verdad? Y no solo a ambos, sino al país como tal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos en esas negociaciones, están conscientes de esto y yo creo que es el momento de ver productividad más que salario. En el sector de la vivienda, ¿hay informales? En el sector vivienda, solo para poner un ejemplo del impacto que sí genera la informalidad, la mano de obra representa alrededor del 30% del costo directo de una vivienda. Entonces, para una casa de $25,000, digamos, o de $30,000, para poner números cerrados, una empresa que sí paga prestaciones le cuesta $900 más, que es alrededor del 3%, que una empresa que no paga prestaciones. Ese 3% va destinado a INS, INATEC, o sea, en fin, todo lo que compensa. $900 por cada vivienda. Por cada casa. Entonces, y es dinero que va destinado, que no en el caso de las prestaciones que sí pagan las empresas formales, se las pagan a lo que corresponden, INATEC, al INS, o sea, una parte va también para los obreros, o sea, y las empresas que no pagan, ese dinero no le llega a nadie, ¿verdad? Entonces, ahí donde, y evidentemente es significativo esa diferencia entre una casa y otra. Claro. Es muy significativo y eso tiene un impacto obviamente también en la competitividad. Entonces, los proyectos que sí están ofreciendo vivienda cumpliendo con la ley son proyectos más costosos, obviamente, ¿verdad? Sí, porque sus costos pues se han elevado. Porque sus costos son más elevados versus los otros que no, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con competitividad y con el éxito de esos proyectos que sí están cumpliendo con la ley, ¿verdad? Entonces sí, es un impacto muy fuerte y es importante que, como decía Rodrigo, es que sea parejo, que todas las empresas juguemos bajo las mismas reglas del juego. Ok, ¿qué ha respondido el Ministerio del Trabajo, la DGI y otras instancias que están perdiendo recursos realmente con esta informalidad? Bueno, el INS, pues tengo entendido que ya está preocupado. Lógicamente, el viernes hicimos la exposición a los medios de comunicación. Es algo que lo estamos trayendo a colación en estos momentos. No es nuevo. Hay que ser claro que la informalidad viene desde hace mucho tiempo, pero ya era el momento de que nuestra organización ya tocara el tema. El Ministerio del Trabajo creo que le falta un poco más de inspectoría. ¿Por qué? Porque el convenio que nosotros firmamos es avalado por el Ministerio del Trabajo. Y al ser un decreto, el Ministerio del Trabajo es de ineludible cumplimiento para todas las empresas constructoras del país, sea extranjeras o sean nacionales. Y hago énfasis en las extranjeras porque hay mucha empresa extranjera que está entrando a Nicaragua que no está cumpliendo con ninguna de las condiciones. Y están ganando obras. Ganando obras y subcontratan muchas veces a empresas nicaragüenses para que les hagamos los proyectos. Y también sin cumplir con los requerimientos de ley. Así es. La competitividad, decía Néstor, está afectada. ¿Cómo entonces hacer para recuperar esto? Bueno, creo que uno de los mensajes que comparto con la Cámara de la Construcción de Nicaragua es que aquí hay un comportamiento contradictorio entre el poder de compra del salario pagado en el sector de la construcción y el número y el volumen de producto que hace un trabajador en la construcción. Para que tengamos una idea, Adolfo, entre el año 2003 y 2014, la productividad cayó en 75%, pero el salario mínimo legal real, el poder de compra, o sea, lo que aprueba la Comisión Nacional de Nivel de Vida, del salario mínimo, entre el índice de precios al consumidor, se multiplicó por 2.5 veces. O sea, van en direcciones opuestas. Ok, los trabajadores de la construcción, según entiendo, no están rindiendo lo que deberían rendir con lo que se les está pagando. Correcto. O sea, están ganando mucho más de lo que producen. ¿O están sobrepagados?
Podría ser. Habría que ver por qué. La productividad es vital para el sector, porque con la productividad vas a reducir costos. Y cuidado, las empresas formales con este ritmo quedan fuera de competencia en el corto plazo. No hablo ni de mediano plazo. Por otro lado, debemos fijarnos en algo de esta comisión que está trabajando en la Cámara de la Construcción con los sindicatos sobre el convenio colectivo, ¿verdad?, del sector, que el salario promedio del sector de la construcción ya adquiere el 75% de la canasta básica, del volumen de la canasta básica, mientras que a nivel nacional se requieren 3 salarios mínimos para comprar una canasta. Entonces, vemos una disparidad totalmente pronunciada. Y el salario mínimo legal pagado en la actividad de la construcción es mucho mayor, como decía el ingeniero Meléndez, que cualquier otro salario mínimo legal en otra actividad económica, incluso sobre el sistema financiero. Por lo tanto, ya sonó la alerta, pues. Aquí tenemos problemas. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que los salarios no pueden seguir creciendo, los salarios monetarios no pueden seguir creciendo independientemente de la productividad que se está observando. Hay que conciliar esas dos. No hay que hacerlos idénticamente igual, es imposible. Pero hay que hacer un esfuerzo para que se enrumben en la misma dirección. ¿Y cómo? Ese es el gran problema que ustedes tienen en la discusión. Una idea rápida es: paremos los aumentos salariales y concentrémonos en aumentar la productividad. Pero para aumentar esa productividad, Adolfo, se requieren siempre la participación de los 3 agentes económicos. Debe haber voluntad de todas las partes. Primero, ¿qué deben hacer los empresarios? Seguir adquiriendo tecnología, bienes de capital, maquinaria y equipo, porque la productividad del trabajador no depende solamente del conocimiento técnico del trabajador, también depende de del acervo de capital que tienen las empresas. ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno debe mejorar la infraestructura económica del país. Hay muchos costos de transporte que se multiplican debido a la calidad de la red vial o de los caminos por donde se va a transitar para construir. Eso eleva costos. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación técnica de los trabajadores? El gobierno debe también, en cierta forma, transferir recursos para la educación pública, que ha olvidado y ha ignorado el nivel de educación técnica media y superior que antes existía en este país. Entonces, o sea, con esto te estoy planteando una serie de problemas que realmente no se resuelven por uno de los 3 agentes, debe ser resuelto por los 3 agentes económicos en conjunto. Así que yo sugiero a la Cámara de la Construcción que hay que invitar a las autoridades gubernamentales a esa mesa donde están discutiendo el convenio colectivo. Porque actualmente solo es con los sindicatos. Solo con los sindicatos. Yo creo que es necesario convocar a alguien porque aquí hay problemas de fondo que si siguen así, pues aquí pronto todas las empresas de la construcción serán extranjeras y no habrán nacionales. Como algo que estoy observando, y aprovecho tu pregunta para externar algo de preocupación para el gobierno. Aquí ha habido un ascenso sorprendente en la inversión extranjera directa. De tal manera que en el año 2013, estimado Adolfo, el 70% de la inversión privada que se efectúa en Nicaragua es extranjera y solamente el 30% es el margen de acción del empresario nacional. Esto se viene reduciendo. Hace unos 8 años atrás era la inversa, 75% era la inversión doméstica y 25% de inversión extranjera directa. O sea, pronto tendremos el acervo productivo en manos foráneas y eso debe preocupar a las autoridades gubernamentales. Bueno, ojalá que las autoridades escuchen, por lo menos los sindicatos ya están más o menos sensibilizados. Quisiera aprovechar para hablar de otro tema que ha estado mucho en boga en estos días y es la ejecución o el crecimiento del sector de la construcción en lo que va del año.
se habla de una desaceleración de la economía y que el sector de la construcción también ha caído. ¿Eso es cierto? Efectivamente, los datos, los números, efectivamente nos dan una alerta de que ha bajado comparado con el primer trimestre del 2013, con el primer trimestre del 2014, que es el dato que tenemos, sí ha bajado. Por tanto, hay varios motivos. Hay varios proyectos con instituciones como Enacal que se iban a hacer proyectos con los fondos españoles de 300 millones de dólares y no han logrado salir por asuntos administrativos. Instituciones como el Ministerio de Transporte también no ha sacado los proyectos importantes. Lo preocupante de nuestro sector es que ya estamos a mitad de año, estamos en el tema de invierno, ¿verdad? Aunque tenemos pues los problemas de sequía actualmente, ¿verdad? Pero ya la mayor parte de los proyectos que saquen ahorita se irán a iniciar hasta el próximo año. Muy difícil que los proyectos inicien este año. En todo caso, tal vez podrá ser algunos en la iniciación noviembre, diciembre, pero normalmente los primeros 2 meses de una ejecución de una obra, la producción es muy poca. Es la adaptación del proyecto, lo que es las preliminares y por tanto es una alerta que hay que ver, ¿verdad? El único ministerio que veo que ha venido bastante sacando proyectos es el Ministerio de Salud, que ha ejecutado, ahorita se va a empezar, ya se está iniciando el Hospital Occidental, ¿verdad? Se han hecho muchos centros de salud y tiene una cartera muy importante. El resto, pues habría que dar una alerta que está pasando para ver de qué manera pues destrabamos esto. Entiendo que el gobierno con la reducción presupuestaria va a acelerar su plan de inversión pública, ojalá que el sector de la construcción. Pero en el tema de la vivienda sí ha estado pujante. Sí, el tema de la vivienda, la demanda de vivienda depende de varios factores. Primero, que haya disponibilidad de fondos a largo plazo, que eso es evidente. O sea, la banca viene creciendo alrededor de un 17%, por lo menos el último año, el último crecimiento interanual de mayo a mayo del 2014, venía creciendo 19% en colocación de fondos hipotecarios. Ya está alcanzando los 470 millones de dólares. Segundo es la oferta de proyectos. En este caso, nunca ha habido tantos proyectos en Nicaragua como hay ahora. Solamente en CADUR tenemos 53 proyectos y en total contabilizamos 70 proyectos privados, ¿verdad? Básicamente en todo el Pacífico del país. Tercero, bueno, una ley que fomente, obviamente, y que facilite la adquisición de vivienda. Y esta ley, la reforma de la ley de vivienda 677 y 428 salió a finales de mayo, lo cual que es lo que hemos venido nosotros comunicando en los últimos par de meses, y lo que estamos ahora pidiéndole al gobierno, o más bien trabajando en conjunto, pues, es de que la ley permite de que haya un doble subsidio para viviendas debajo de $20,000, un subsidio a la tasa de interés, más un subsidio de hasta $2,000 aplicado a la prima. Ese subsidio, ¿de dónde sale? Sale del presupuesto del país. Entonces, es destinar un fondo, un presupuesto determinado para impulsar esa vivienda o ese sector que es el más desfavorecido, en el cual todavía hay muchos proyectos, y eso incentivaría la construcción en volumen de viviendas. Que hay que tomar en cuenta que la colocación de fondos hipotecarios no indica cantidad de viviendas, sino fondos. Lo que ha sucedido mucho en el país es que en el último par de años ha habido crecimiento de viviendas caras. Entonces, efectivamente, se está moviendo la vivienda del sector alto, pero no tan así el sector vivienda de interés social, que por eso ahora salió la reforma a la ley. Entonces, sí, efectivamente, este año nuestra proyección es alcanzar las 3,000 viviendas, a pesar de que tuvimos 2 meses bajos por el terremoto, abril y mayo, pero sí mantenemos la misma proyección para el cierre del año, por el tema del subsidio de la tasa de interés. ¿La feria? ¿Cuándo es la feria La feria la tenemos programada para el 15, 16 y 17 de agosto en el Crown Plaza, ¿verdad? Y ya está totalmente vendida, y como dije anteriormente, y lo que le sucedió a la Cámara de Construcción, ya necesitamos pensar en un centro de convenciones más grande, porque ya no hay, ya es insuficiente, sí. Néstor, para terminar claro. en un minuto, tu conclusión, recomendaciones al sector de la construcción y de vivienda. Bueno, creo que es necesario concentrarse en la productividad. Antes que estar discutiendo poder de compra salarial, que hay que reafirmar, el del sector de la construcción es el más alto que existe en Nicaragua. Hablando del salario mínimo, hablando del salario conveniado. Creo que debe ajustarse un poco a la realidad, la actividad del sector. Aquí hay unos elementos que están afectando el dinamismo. Por ejemplo, es muy probable que la inversión extranjera directa desacelere su crecimiento este año,
por los problemas que tiene el crecimiento económico de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Creo que con el ingeniero Meléndez hay que reconocer que la aprobación tardía de esta ley de vivienda de interés social también desestimuló un poco la actividad a inicios del año. Se retomará esto muy bien para el segundo semestre, sí. Ojalá que sea cierto. Lo otro es Tumarín, fíjate. Yo siempre he apostado a Tumarín. Tumarín debe hacerse por el bien de la nación. Y yo creo que la Cámara de la Construcción debe impulsar la idea de que se ejecute el proyecto Tumarín, de que es necesario estas mega obras para no generar solamente energía con recursos renovables, sino también para dinamizar el sector de la construcción. Creo que son unas consideraciones generales que ojalá sean válidas pues, para el momento actual. Muchas gracias al doctor Néstor Avendaño, director de COPADES, al ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de CADUR, al ingeniero Rodrigo Martín Pereira, vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que nos hayan acompañado esta noche. Nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.